Hola, gracias por estar aquí, venir a compartir con nosotros un poquito de tu experiencia siendo parte de la comunidad latina aquí en Shelton. Nos gustaría que te presentaras y nos dijeras un poquito acerca de ti. Mi nombre es Rosa Esteban. Yo tengo 24 años y estoy estudiando en el South Community College. Es mi segundo año, casi tercer año allá. Me gradué del high school en el 2018 y llevo aquí en los Estados Unidos como casi 8 años. 8 años. ¿Y te graduaste de aquí, del Shelton High School? Sí, me Ok. gradué en el 2018. Qué bien, qué bien. Bueno, siempre hay una historia detrás de cada decisión, Ujú, ¿verdad? De ujú. poder emigrar aquí a los Estados Unidos. ¿Te gustaría compartir un poquito cuál fue la tuya? ¿Qué te impulsó a hacer esa decisión? ¿Viniste con tus padres? ¿Cómo fue esa experiencia? Am, Fue la razón porque mi hermana y yo nos venimos acá por los papeles, porque ella tenía 18 años. Entonces, somos nacidas aquí. Yo tenía como 2 años, mi hermana tenía como 5 años cuando nos regresamos, cuando fuimos en Guatemala. Entonces ahí crecimos, y yo tenía 16 cuando regresé, mi hermana ya tenía 18, entonces fue la razón por la que regresamos a los Estados Unidos, que mis familiares nos habían dicho que si no, si mi hermana no regresaba, teníamos la posibilidad de perder los papeles. Entonces, fue una de las grandes razones que regresamos. O sea, me dices, ustedes nacieron aquí, pero tuvieron que, entonces cruzaste para acá Ujú. sin tener que cruzar la frontera ni nada, solamente volaste para acá o cómo fue. No, nosotros pasamos por México, así como emigramos Ujú. para los Estados Unidos, porque no teníamos los papeles requeridos para viajar, entonces necesitábamos la firma de uno de mis papás, la cual no teníamos. Entonces, Aunque eran ciudadanos ujú, de Tuviste que los y pasar todo estadounidenses. eso. Ok, ajá, ok. porque no fuimos a preguntar en Guatemala, pero no nos dejaron. Necesitábamos el pasaporte y pues para sacar el pasaporte necesitamos la firma de los dos Y no había papás. otra manera de solucionar eso. No hay otra manera. Y cuando dice nosotros Ujú. veníamos por México, ¿quiénes somos nosotros? Mi hermana y yo. A los Y, 16 y 18 años, ajá, más o menos. sí, Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue la travesía de ajá. pasar. Am, Fue con mi tío. Tuvimos la suerte de venir con él porque él sabía el camino, entonces era más fácil venir con él y mis otros dos primos. Entonces éramos cuatro que éramos, podríamos decir, mi hermana era 18, yo creo que era la mayor que nosotros. Entonces, en ese entonces viajamos, me acuerdo que fue difícil. Al principio fue difícil porque tuve que dejar a mi familia y al principio era la primera vez que yo iba a viajar a otro país y también fuera de pueblo donde yo vivo. Entonces desde el principio fue muy difícil a pensar que yo iba a ir en otro lugar y habíamos escuchado los peligros que habían en el camino. Entonces, ¿Qué tipo de peligro habían escuchado? como hemos escuchado de que las personas que no viajaban seguros, sé que viajaban por mucho y que los dejaban en como una casa o no sé cómo le llaman, las casas donde está como de 100 personas teníamos miedo a eso de que nos podría pasar algo. Ustedes Como viajaron solas, básicamente, o sea, no era, iba tu tío, pero no iba Ujú, ninguno de tus padres contigo. mm. ¿Hubo algún punto, algún momento en ese viaje donde tú sentiste miedo y miedo como a arriesgar tu vida? Sí, porque pasó una vez, yo creo que fueron muchas veces durante el camino que íbamos viajando
y, y, un, y estábamos en una estación de bases y mi tío nos había dicho, porque él ya sabe, entonces nos dice, sepárense, no quiero que estén juntos. Entonces mi hermana y yo nos fuimos en unos asientos y mis primos también en otro lado. Entonces, pero al subir en el bus, yo creo que alguien se dio cuenta o no sé exactamente y ya llamaron a mi tío. Entonces, cuando íbamos en el bus, nos juntamos todos, los cuatro, y mi tío nos había dicho que no teníamos que hacer eso, pero nosotros lo hicimos. Entonces, lo llamaron y nos quitaron, yo creo que no sé cuánto dinero él dejó, pero él tuvo que pagar para que nos dejaran como subir o que en medio del camino no nos pasara nada. No les pasara. Era como básicamente pagando por tu Ujú. seguridad. Ajá. Ok. Sí, la otra Chantaje. vez, sí, la otra vez que tuve mucho miedo es cuando íbamos en camino y subió es como, son policías o no sé qué eran, y ya quitaron todo el dinero que teníamos. Entonces no teníamos para comer en la mañana, me acuerdo que era en la noche, yo estaba durmiendo y ya me despertaron y nos hicieron sacar todo el dinero que teníamos. Nosotros teníamos nuestro certificado de nacimiento, pero no teníamos como una identificación como el ID o el pasaporte, cosas así. Entonces, fue, fue muy, como muy, sí, me dio mucho miedo, porque nos quitaron todo, y ya cuando amaneció, pues pasamos a comer y no teníamos casi nada, entonces tuvimos que compartir la comida. Ujú. Y lo bueno que mi tío sabe creo que dónde íbamos a estar, entonces nos quedamos allá y mis familiares tuvieron que mandar dinero para que nosotros pudiéramos viajar. Ujú. Tengo una pregunta sobre su experiencia en Guatemala. ¿Asistías a la escuela en Guatemala? Sí. ¿Y cómo, Ujú. cómo comparaba con su experiencia aquí en los Estados Unidos? Es totalmente diferente, porque en Guatemala no me iba bien en la escuela. Saqué sexto grado, pero no me fue tan bien cuando fui nosotros ahí le llamamos como quinto, sexto, séptimo, creo que le llamamos como primero básico, segundo básico, sí. Ajá. Entonces, en el básico no me fue bien, perdí, entonces, pero al llegar acá, entonces ya fue, allá tomábamos de 15 a 14 clases. Y acá cuando llegué fueron como creo que 6, me acuerdo. Ujú. Ajá, entonces es como la mitad de... 15 clases a la vez en el básico. ¿En un solo día? No, nos tenían los días, es como recibíamos como 6 clases Al día. al día. Ajá, Ujú. 3 en la mañana y 3 en la tarde. Como... Pero eran totalmente distintas durante la semana todas las clases. Por eso Ujú. dice que eran 15 clases. Sí. Oh, ok. Ajá, sí. Cuando tú llegaste aquí, porque a veces decimos, oh, ya pasó todo el peligro, llegas aquí y no es como ya, es el sueño americano, ¿verdad? Ujú. Ahí creo que se empieza un nuevo desafío ya que estás aquí. ¿Qué fue lo primero que pensaste en hacer cuando llegaste aquí? ¿Qué hiciste? ¿Llegaste con tu papá o con quién llegaste? En ese entonces yo tenía otra mentalidad de no, como tenía como problemas emocionales, entonces ya al cambiarme de país fue como también un alivio para mí, pero eso pensaba, pero ya cuando estuve viviendo con mis tíos, yo llegué a vivir con mis tíos porque no teníamos otro lugar donde ir, porque mi papá nos había dicho que la renta es cara, entonces con los tres no podíamos pagar una renta o una casa entre los tres. Y en ese entonces nosotros no teníamos experiencia en trabajar. Entonces ya llegué a vivir con mis tíos, y lo primero que hicimos fue trabajar. A ver, lo primero que llegamos. Ajá, sí. ¿Qué te impulsó ahí y después a inscribirte a la escuela? Yo creo que
Tendría que agradecerle a mi prima porque fue la que como que dijo, tienen que ir a la escuela. Entonces, fue la que nos inscribió porque realmente no es como que venimos con la mente en blanco, no teníamos como que qué va a ser, qué vamos a hacer o porque no sabemos nada de este país. Entonces, hemos escuchado, pero no es lo mismo que estar en el país. Entonces, fue muy difícil como entrar a la escuela. Me acuerdo que me perdí muchas veces en el OBJ porque no sabía dónde ir y me habían dicho, pero no era no era, la escuela era grande, entonces sí, pero llegué, yo creo que sí, llegamos en julio y ya en septiembre ya Ya entré a estabas la... en la escuela. Ujú. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos en entrar a la escuela aquí ya en Estados Unidos? Tanto en la junior high como en la high school. Ujú. Yo creo que en el junior high fue como el miedo y el lenguaje. Es como que voy a convivir con personas que no conozco. Estaban mis primas allá, pero ellas estaban en otras clases. Yo empecé con las clases con Miss Sandifer. Ujú. Entonces, era el miedo que tenía pues, no podía comunicarme. Entonces, ¿Qué te ayudó a vencer ese miedo? yo creo que los maestros, en cómo nos trataban y en cómo nos enseñaban. Me acuerdo que en el junior high tenía buenos maestros y yo no nos daban la ayuda que recibí en el high school, que un paraeducator iba con nosotros y nos traducían las clases. Allá me acuerdo que es como, oh sí, teníamos también, sí teníamos, en ciencias me acuerdo que teníamos, pero esas personas me hicieron sentir que puedo aprender. Ujú. Entonces fue también gracias a los maestros. Bueno, dices del idioma, dices del miedo a, a una nueva escuela y todo eso, pero estás en el colegio ahora, no nada más paraste en high school, sino que quisiste seguir al colegio. ¿Qué fue lo que te motivó a no solamente graduarte de la secundaria, sino seguir avanzando? ¿Y cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres ser? La motivación más grande, como digo, los maestros que me ayudaron y también a las personas que estuvieron a mi alrededor, y también lo que más me motivó fue cuando fui en Seattle por una semana. No sabíamos de qué se trataba. Llegaba una señora y nos hacía preguntas y me decía, ¿tu papá trabaja en el campo? Pues sí, él trabaja en el El campo. programa migrante. Ajá, Sí. el programa migrante. Y yo no sabíamos exactamente de qué se trataba. Entonces, y ya llegó una señora en la casa de mis tíos a hacernos una entrevista, algo así, y ya dijeron que tienen una semana de viaje o si con el permiso de mis tíos o de mi papá. Entonces fuimos y fue una gran experiencia que tuve que mi sueño ahora es por lo menos ir en la universidad por lo menos un trimestre o un año, Ujú. porque me gustó mucho la escuela y también cómo nos enseñaban el ambiente. El ambiente, yo creo que fue la motivación más grande que tuve, y también por las personas que estaban a mi alrededor que me decían que tienes que estudiar. Cambió tu mentalidad acerca de la abrieron los universidad. ojos. Ujú. Sí, sí, Ujú. sí. Sí. Y yo tengo una pregunta. Ujú. Usted tiene una experiencia muy única del viaje de ser una ciudadana estadounidense, pero crecer y criarse en Guatemala y luego viajar hasta acá y estar aquí a los 24 años. ¿Qué sería el consejo que usted daría a alguien de su pueblo, por ejemplo, que si quisieran venirse para acá? Yo diría que aquí hay oportunidades que uno puede, no necesariamente uno tiene que trabajar en el campo. Yo sé que
como en mi experiencia es difícil, es un trabajo físico que se cansa. Y pues hay siempre momentos en que tenemos que pasar por esos, pero también aprovechar las oportunidades de estudiar, que el estudio es importante y que ese te puede dar un futuro mejor. Sí. Gracias por eso. Hay una cosa que quiero mencionar de que Rosa es una de nuestras intérpretes de Canjobal en el distrito. Y como por ejemplo, ahora que tú eres intérprete y puedes facilitar esta información a los padres que no hablan español, que su idioma principal es Canjobal, ¿cómo compararías en el tiempo que tú fuiste un estudiante en high school y si había en ese tiempo había esa interpretación en Canjobal? ¿Crees que hace la diferencia en cómo se comunica uno con los padres si es que la información se le da en el idioma que es su idioma original de ellos? ¿Cómo compararías cómo fue para ti a cómo ahora lo que tú estás haciendo para otras familias? En ese entonces yo creo que no había mucho como ahora y yo creo que es una base fundamental de que los padres entiendan lo que está pasando con sus hijos, porque no nada más algunos padres entienden el español, pero no todo, entonces hay palabras que ellos no entienden y yo creo que traducirles es una buena opción porque me encontré con una señora que ella habla español, yo hablo español con ella, pero habla Canjobal y ella me dice que ella entendió mejor en Canjobal que en español, aunque ella habla español, pero ella prefiere como que esa ayuda que hay. Entonces, pero sí se siente como bonito ayudar a esas personas porque pasé por lo mismo, entonces es como que es una satisfacción. Pues como maestra, me Ujú. hace pensar en otra pregunta sobre los idiomas indígenas Ujú. de Guatemala y de México también. ¿Qué se sienten ustedes la importancia o cuéntanos un poco de cómo podemos ayudar a mantener su idioma indígena, también el español, mientras que estén en la escuela aprendiendo el inglés? Es un poco difícil porque yo he experimentado que hablar los tres idiomas no es nada fácil porque hay palabras que te hacen confundir y como en mi persona yo estoy más enfocada como a aprender el inglés. Entonces siempre uno tiene que trabajar en los tres idiomas, por decirlo así, o en los dos idiomas. Ujú. Siempre como hablarlo en casa o practicarlo más. Ujú. Y que como maestra, ¿qué puedo hacer yo para valorar y elevar esos idiomas también? Yo digo como respetando porque a veces los niños cuando crecen, a veces empiezan a hablar su idioma natal y ellos se confunden, entonces como entenderlos, por decirlo así, entender que tienen otro idioma. Sí, yo creo que no puedo pensar en algo más. Suena sencillo, Sí. pero a la vez no es tan sencillo. Sí, es Ujú. difícil. Ujú. ¿Hay algo más que no preguntamos y que te gustaría compartir acerca de tu experiencia o de ti? ¿Que te gustaría que supiéramos o te gustaría compartir? Yo creo que no, ¿No? yo creo Ok. que sí, nada más eso es. Pues muchas gracias por compartir con nosotras y con todo el distrito. Tu experiencia y gracias por todo lo que haces por nuestras familias y pues muchas felicidades. Has llegado muy lejos del colegio y esperamos poder ver esa graduación de la universidad como tú lo sueñas. Ujú. Ojalá. Gracias. Gracias. Gracias.